Uno que quieras. Sí, sí. Yo- Ay, me perdió el chipi. Bueno, la cogemos. Bruno. Ala. Bueno, Mario, te cedo la palabra. A ver en este rol cómo me encuentro. Yo soy recomendado. Sí. Fenomenal. Pues nada, hola a todos. Aquí en la sala todavía tenemos algún hueco libre. Seguro que los que están conectados en casa están deseando que empecemos, ¿vale? Tenemos una mesa súper interesante, ¿vale? Data Fabric y Data Valuation. Muchos de vosotros tendréis claros estos términos, otros a lo mejor no tanto, así que esperemos que con todas estas personas que tenemos aquí ayude a que demos un paso más allá en el concepto de las fábricas de datos y el valor que aportan a las organizaciones. Fijaros que Data Fabric es un concepto que viene como evolución de la arquitectura de datos, pero que evidentemente va mucho más allá, nos genera servicios adicionales a partir de nos va a permitir hacer mucha más analítica, analítica avanzada, análisis predictivo, etcétera, etcétera. Y realmente, los que conocéis el framework de Dama, lo que nos dice es que la arquitectura, aparte de que tiene que ser la base para todos los cimientos, uno de los objetivos principales que tiene es servir para las necesidades actuales de las organizaciones, pero también para las necesidades futuras, ¿no? Para lo que puedan necesitar pues, dentro de X años, así como generar un valor adicional a partir de los datos. Y esa es la segunda pata de esta mesa que tenemos hoy, el valor de los datos. Y me acompañan esta fila de cracks que tenemos aquí. Les vamos a ir conociendo poco a poco. De hecho, me gustaría empezar, aparte que durante las distintas preguntas y con toda esta dinámica, pues entre ellos también puedan opinar de lo que dicen los demás. Lo que vamos a hacer es, os les voy a ir presentando de uno en uno y a continuación de la propia presentación ya me van a ir respondiendo, nos van a ir respondiendo a una primera pregunta que es, desde vuestra experiencia, qué tipo de servicios puede ofrecernos una fábrica de datos más allá del concepto de arquitectura tradicional. Entonces, vamos a empezar, si me permitís, vamos a dar primero palabra a las personas que vienen de empresas que son patrocinadores. Así que, en primer lugar, vamos a empezar por Luis Velasco, que es especialista de analítica de datos en Google y tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de los datos y ha pasado por diversas empresas como Oracle, HP y, bueno, le cedo la palabra para que nos cuente su perspectiva sobre este tema. Esto está activo. Ahora sí. Nada, Mario, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y nada, oye, pues un placer estar aquí compartiendo esta tarde de jueves aquí en Madrid. Yo vengo de Barcelona. Oye, y yo si os quería decir, una de las tensiones clásicas que están sometidas las empresas en cuanto a los datos es la decisión entre distribuir o unificar fuente de datos, ¿vale? Unificar, obviamente, normalmente bajo el paradigma o la tutela de IT, tiene múltiples ventajas en gobierno y tal, pero es verdad que también tiene algún tipo de problemas porque puede crear estos cuellos de botella y para responder a las necesidades de negocio. Distribuir, en cambio, aumenta muchísimo la agilidad, pero, por contrapartida, vamos a aumentar esa deuda técnica con los datos. Data Fabric, de alguna forma, viene a romper esta tensión, ¿no? O intentar unificar estos dos conceptos, ¿no? Desde Google lo que hemos hecho es implementar este patrón de Data Fabric en un producto que llamamos Dataplex y a mí me gusta contarlo diciendo que es un producto que unifica. ¿Qué unifica? Pues unifica fuentes de datos físicas. Es decir, juntar datos es difícil. Tenemos que migrar o tenemos, digamos, que replicar o duplicar.
Lo que buscamos con DataPlex, con Data Fabric, es generar unas construcciones lógicas alrededor de estos silos físicos, de forma que tengamos una visión unificada. Pero también unificar los patrones de acceso, permitiendo un one-stop shop, por así decirlo, para las necesidades analíticas de la organización. Spark, Notebooks, SQL, BI, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué nuevos servicios tenemos? Pues mira, pues por ejemplo, si juntamos estos conceptos, una visión unificada de metadatos o aplicar políticas de seguridad de forma centralizada, accionando, por ejemplo, metadatos que están en otro sistema. Muy interesante este, por ejemplo, tener una visión unificada también de la auditoría de todo lo que ocurre en estos sistemas. Por tanto, la visión nuestra es, tenemos nuevos servicios, pero ya para terminar, sobre todo creo que vamos a eficientar muchísimo servicios que antes hacíamos en puntos concretos, digamos, en la base de datos 1, en la 2, en la 3, en la 4. Ahora tenemos un punto central donde aplicar esa política, ese metadato, y de forma automática se, digamos, permeará a todas las fuentes de datos que estén bajo el patrón Data Fabric. Fenomenal. A continuación, os iba a decir, os voy a presentar, pero no lo voy a presentar, porque ya le conocéis todos a Miquele. Miquele Yurillo, él viene en representación también de la empresa Irion, que es otro de los patrocinadores Gold del evento, empresa italiana, y para la que él es el country manager aquí en España. Bueno, le conocéis, tiene muchos años de experiencia en temas de servicios de Business Intelligence, participa en muchos medios también periodísticos sobre estos temas de datos, como por ejemplo Dataversity. Es una de las almas de Dama España, uno de los que se empeñó en crearlo desde el inicio, actual vicepresidente de Marketing y Eventos, también es miembro de Dama Italia y el culpable de que hoy estemos todos aquí principalmente. Así que todo tuyo. Bueno, gracias. Y sobre el concepto Data Fabric, puedo decir lo que es la visión de Irio, evidentemente. Siempre todo es alrededor del por qué, ¿vale? En ese sentido, además yo vengo de la virtualización, o sea, yo he trabajado en una empresa que hacía virtualización, entonces en determinados sectores y momentos tener un enfoque virtualizado de Data Fabric es suficiente y es potente, siempre que se pueda tener esta unificación de metadatos y poderlo gestionar de forma proactiva. Pero, aquí pongo el pero, que quizás el elemento diferenciador que tiene el producto que represento hoy, bueno, la empresa que represento hoy, ojo, porque en entorno fuertemente regulado, como dije ya ayer me parece, el regulador nos pide que no solamente tengamos los datos materializados, sino que materialicemos los procesos y lo hagamos en el tiempo. Entonces, para mí, la definición de Data Fabric es un control integral de toda la pipeline end-to-end, all-in-one, desde la ingesta hasta la explotación. Pero, ojo, gracias a la interoperabilidad y la apificabilidad, no es que estamos hablando de un ecosistema cerrado, sino que un ecosistema abierto que puede dialogar a través de esa apificación con otras realidades que ya están dentro de la empresa. Bueno, el enfoque que nosotros tenemos es no tires todo lo que tienes y no es el mismo enfoque que tienen otros fabricantes. Y entonces, eso es un poco la ventaja. Entonces, mientras que estamos hablando de Data Fabric como un concepto de poder tener todos los datos controlados en cualquier momento en un enfoque virtual, pues funciona, siempre que podamos tener una unificación de los metadatos. Pero si necesitamos ir un paso más allá y entonces tenemos que cumplir con la regulación, pues entonces, ojo, porque esto ya no es suficiente. Muy bien. Tenemos también con nosotros, como patrocinador Silver, a Hitachi Vantara y nos acompaña Daniel Torbellino, que es el actual responsable de preventa de soluciones de IoT, de Big Data, de inteligencia artificial y Machine Learning para toda Iberia. Él, desde el principio de su carrera profesional, ha trabajado con temas de inteligencia artificial, de IoT, incluso desde antes de que empezaran a ponerse de moda estos temas, y también tiene experiencia previa en empresas como Indra, como VMware o Cisco, donde lideró en toda Europa la práctica tecnológica de Smart Cities. Así que, Daniel, cuéntanos. Muchas gracias por la presentación. Nosotros desde Hitachi vemos la visión del Data Fabric, que tiene que ser algo que no vaya a reemplazar aquello que tengas dentro de tu casa, como comentabas.
comentaba Miquel, es algo que tiene que ir y ayudar a abstraer todos aquellos conceptos donde están ahora mismo tus datos o que mueven tus datos. Tiene que abstraer toda la parte de almacenamiento, tiene que abstraer toda la parte de procesos y tiene que hacerlo, y según la definición que nos traía desde Gartner, tiene que hacerlo de una manera que pueda funcionar igualmente allá donde estén tus datos. Y si sacamos estadísticas, por ejemplo, como en Statista, que se dice que el 60% de las personas encuestadas, de los CEOs, piensan que una estrategia multicloud es de las cosas que más miedo les da a día de hoy, incluida la parte híbrida, o que el 56% piensa que sus actuales soluciones pueden ser un limitante a la hora de aprovechar los datos. Es ahí donde Data Fabric, donde una solución que te permita trabajar con los datos donde estén y reaprovechar todo el trabajo que tengas hecho de antemano, es algo donde se puede aportar mucho valor. Y sobre esto nosotros desde Hitachi estamos invirtiendo, hemos lanzado recientemente parte de esta plataforma en los flujos de datos que se basen en semántica. Flujos de datos que sean híbridos y que permitan una federación. Basados en semántica es, por lo que comentaba Luis, estamos hablando de metadatos, de tener metadatos activos que permitan no anclarnos a los datos y dónde están estos datos. Que sean híbridos nos van a permitir el poder ejecutarlo con la tecnología que tenga más sentido. Si mis datos están en Google, pues que pueda utilizar todas las tecnologías que me propone, pero que pueda tener esa gestión centralizada. Y que sean federados me va a permitir que en una compañía donde hay silos, y esto es uno de los factores que Data Fabric intenta romper, los silos en las empresas, permita la federación, el hecho de que varias subempresas dentro de la propia organización puedan utilizar tecnologías que tengan con una gestión común, de tal manera que puedan utilizar los datos entre todos. Y esa es la visión y ese es uno de los servicios, dentro de los muchos que debería ofrecer un Data Fabric, que nosotros nos estamos centrando y que estamos invirtiendo actualmente más tiempo para poder sacar y desarrollar este tipo de servicios. Muy bien. Seguimos con Bruno Galván, que ya le conocéis porque nos ha dado una charla súper interesante antes. Él es manager de aspectos de datos en Grupo Volkswagen. El Passat que se estaba llevando a la grúa, espero que no sea tuyo. Tiene experiencia previa también del mundo de la consultoría, ¿vale? Unos 4 años en consultoría y es profesor de temas de data management y visualización en EAE Business School. Pero no lo diremos muy alto que estamos en casa de la competencia. Correcto, gracias por la presentación. Y bueno, bien, como han comentado aquí mis compañeros, Data Fabric es un concepto que va mucho más allá de la arquitectura tradicional, por supuesto. Y de hecho, respondiendo a la pregunta que nos planteaba, pues ofrece muchos tipos distintos de servicio. Y a mí personalmente, el que más me llamó la atención cuando empecé a conocer todo lo que significa Data Fabric y ver algunos ejemplos, el que más me llamó la atención es la potencia que nos ofrece a la hora de eficienciar y aumentar tanto el ahorro en tiempo como en costes en toda esta integración y unificación de distintas fuentes de datos y también de metadatos dentro de nuestras compañías. De hecho, Data Fabric lo que nos permite, dentro del ámbito de Data Management también, es hacer un modelo, digamos, de uno para todos. ¿De acuerdo? Se huye un poco de los típicos proyectos en los que vamos haciendo distintos modelados de información para cada fuente que queramos integrar. Esto también nos hace referencia a otro servicio que nos ofrece Data Fabric. Como ya sabéis, cada vez tenemos más fuentes de datos distintas, más orígenes diferentes de datos, clouds distintos. Y todo esto, al final, debería requerir una cierta coherencia o consistencia en nuestra organización o en nuestra compañía. Esto es algo que podemos conseguir gracias a Data Fabric, ¿de acuerdo? Y entonces, con esto también hay un tema que me gustaría comentar al final. Data Fabric, como tiene muchos objetivos, pero como objetivos principales, podríamos decir que tiene maximizar el valor de los datos para nuestra compañía, pero también hay otro que me parece muy interesante comentar, y es que también pretende acelerar la transformación digital de nuestras compañías, ¿de acuerdo? Estos son procesos
que no son sencillos, como bien sabéis, son lentos, pero por los distintos motivos que he comentado, Data Fabric también nos ayuda a esta transformación digital. Muchas gracias, Bruno. Continuamos aquí a mi vera. Tengo a Joaquín García. Él es el responsable de arquitectura de datos en el Centro de Excelencia de Analítica Avanzada y Gobierno de Datos también de la Dirección de Digitalización de Nagas. Él también trae bastantes años de experiencia en consultoría en Data Analytics en diversos sectores, aeroespacial, gran consumo, y es miembro de Dama España y participa en el grupo que tenemos de arquitectura de datos. Así que, Joaquín. Muchas gracias, Mario. Y un poco Data Fabric, vivimos, las compañías se enfrentan a desafíos en los que los cambios son muy rápidos, ¿no? Existe también mucho crecimiento inorgánico en las compañías. Cada país, cada área de negocio tiene su propio sistema, su propia autonomía en las grandes organizaciones. No existe un sistema centralizado y por eso Data Fabric puede ser ese punto de unión entre todos estos sistemas de información deslocalizados para ayudar a la compañía, para conocer todos los metadatos de la organización de una manera unificada y, la verdad, los principales puntos de valor, como ha comentado Bruno, podemos considerarlos como cuando quieres hacer una prueba de concepto, desarrollar un proyecto. El principal valor que puede aportar es reducir el tiempo de desarrollo para el proyecto con un time to market mucho más corto. Luego también reducir el tiempo en el que el dato pasa a producción y la organización empieza a obtener valor de él. Y luego la eficacia y la eficiencia con lo que la organización gana, ¿no?, con todo esto de Data Fabric al evitar duplicidades y un poco la infoxicación, ¿no?, que ocurre en tantas organizaciones. Muy bien, gracias, Joaquín. También nos acompaña José Manuel Cea, que también es miembro del Grupo de Arquitectura de Datos de Dama España, al igual que Joaquín y Miquele. Él es ahora mismo responsable de consultoría en Inetum y, bueno, 30 años de experiencia profesional le contemplan en empresas de la talla de BBVA, Arthur Andersen o KPMG, donde fue socio. Y también es profesor, pues, de másters en aspectos de modelado de procesos. Así que, José Manuel, cuéntanos. Quizás por mi background, que es muy aterrizado, ¿vale? He estado como yo, pero también en otro banco como director de explotación. Quizás romper una lanza, ¿no? Y es, o sea, los datos hoy se están gestionando. Lo que da es muchísimo trabajo, ¿vale? De control, de calidad, de auditoría, sobre todo muchísimo trabajo de dar feedback a negocio de que esos datos son buenos, ¿vale? Yo creo que Data Fabric lo que viene es a darnos una interoperabilidad con los sistemas actuales que nos permita, primero, que desde negocios se empiece a confiar más en los sistemas, en los datos, porque haya trazabilidad, porque realmente las fuentes estén documentadas, algo que no es tradicional, ¿vale? El que vayas a integrar un nuevo sistema y te sea más fácil hacer ese concepto, hacer esa integración, ¿no? Yo creo que es un facilitador para las organizaciones. Y no solo para tecnología, yo lo veo también para las unidades de negocio. Al final, Data Fabric, por el concepto que tengo yo, tiene un catálogo de metadatos, tiene unas definiciones, que permite hacer determinados flows. Por lo tanto, bueno, pues también te va a complementar en la medida en la que va a tener esa autonomía, digámoslo así, negocio, de todo el mundo de Zero Code que está empezando a existir, ¿no? Están empezando a existir muchas herramientas, cada vez más tenemos usuarios de SaaS, de MicroStrategy, que son usuarios avanzados,
esos data science, preguntando a tecnología siempre por dame que estos datos, dame... Bueno, yo creo que esto es un facilitador de todo ese mundo. Más allá de las capacidades tecnológicas que tienen de integración, de interoperabilidad entre sistemas, de modelos de integración, yo veo que ya existen tecnologías que a lo mejor debajo de ese modelo Data Fabric se están asumiendo, ¿no? Pues ya estaban los buses de información, ya estaban los middleware, ya estaban las arquitecturas de datos. Pero bueno, al final es un ecosistema de integración en una única solución de un montón de problemáticas que tiene tanto tecnología como negocio. Esa es mi visión de un poco cómo puede facilitarnos la vida el hacer una prueba de concepto con un Data Fabric o con una solución y que te permita esa interoperabilidad. Muy bien, José Manuel, gracias. Y he dejado para el final a Santiago Javier Rosero y lo he hecho aposta porque quería agradecerle especialmente estar aquí porque ha venido desde Ecuador para acompañarnos, para hacer más cosas, habrá venido también, lógicamente. Y bueno, aprovechamos para saludar a todos los que nos estén viendo desde el otro lado del charco. Y bueno, él es el jefe corporativo de gestión de datos en Grupo Pichincha, que es mucho más que Banco Pichincha, ¿vale? Lleva 10 años allí en la sede de Ecuador también dando servicio a todas las geografías y a todo lo que tienen en países como Colombia, como Panamá, Perú, también aquí en España, ¿no? Y bueno, él ha estado en varios sectores, también por la naturaleza del grupo al que trabaja. Ha tocado banca, retail, telcos, tecnología. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Santiago, y adelante. Gracias, Mario. Gracias, Michele, y gracias a todos ustedes. Para mí es un placer acompañarles esta tarde. A ver, desde la parte del Grupo Financiero Pichincha, el tema de Data Fabric, nosotros como lo vemos de la siguiente manera. Al ser esta una solución integradora, ¿no es cierto?, de varias aplicaciones y demás, lo que buscamos es esa integración del despliegue continuo de las soluciones para la analítica y la digitalización. ¿Por qué? Porque buscamos ser un grupo financiero más eficiente, que pueda generar nuevos productos y que más que todo podamos centralizar esa gestión de datos de una manera diferente. ¿A qué me refiero? Donde, lo que decían nuestros compañeros, podamos tener un catálogo de metadata, donde podamos tener servicios de calidad de datos mejorados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el Data Fabric para el Grupo Pichincha lo que se vuelve es una solución muy importante porque podemos apoyar estrategias de digitalización, como lo dije, o de Open Banking. La idea del grupo es expandirse y hacer que el cliente pueda autogestionarse, por ejemplo, un crédito en la punta, como se dice, y el Data Fabric es una de las herramientas más importantes que nosotros lo vemos hoy en día. Genial, Santiago, muchas gracias. Y ahora que sabemos de qué pie coge a cada uno, vamos a pasar con una serie de preguntas. No todas las van a responder todos, ¿vale? Así también lo hacemos un poco dinámico, pero sí, yo creo que tenéis libertad completa para, matizar cualquier aspecto que digan los compañeros. Así que, bueno, esperamos pasar un buen rato en esta hora y 3 minutos que nos quedan. Os quería preguntar, y empezaremos por Michele, ¿cuánto tiempo de recorrido y de madurez en general requiere una Data Fabric, una fábrica de datos, desde que se ponen sus cimientos hasta que realmente empieza a aportar valor a la organización? Y mojaros un poco, no me digáis, depende. Sí, no, evidentemente depende de la cultura de la organización, pero os diré la verdad, tampoco es importante el panorama tecnológico, porque una vez que tienes claro que hay una cultura del dato, y que ya se empieza a tener identificados los metadatos, ya que hay, bueno, siguiendo un poco nuestro DMBook, hecho los pasos que Dama te aconseja, el hecho de tener un mapa de toda la fuente de datos, de tener recogido todos los diferentes metadatos. Evidentemente, si una empresa tiene ya una fase avanzada, incluso si tiene ya algo de gobierno, pues evidentemente una adaptación es bastante sencilla. Lo que va a cambiar mucho es sobre todo la disponibilidad que se va a dar a estos datos, porque prácticamente va a ser inmediata. Eso sí, hace falta un periodo de diseño, hace falta acotar esto Data Fabric. Lo bueno que se puede hacer de forma incremental, siempre siguiendo los consejos del DMBook. Y entonces, nada, una empresa muy madura en datos y sobre todo una empresa, por ejemplo, que depende mucho de la regulación, por toda una serie de razones ya tiene determinadas cosas preparadas
por ejemplo, lo más probable es que cualquier banco ya tiene gobierno, cualquier seguro ya tiene gobierno. Hemos estado viendo hoy como nuestro cliente real, debido a IFRS 17, ha tenido que tomar toda una serie de iniciativas. Entonces, claro, allá donde haya muchos datos, muchas fuentes de datos y donde haya una determinada cultura, la implantación es rápida. Evidentemente, si una empresa no sabe, pero esto cualquier cosa, si una empresa no sabe dónde están los datos o si tiene silos, o el departamento de marketing ha hecho sus pinitos y tiene ahí su front-end comprado con su presupuesto y no comunica, lo que decimos siempre, o sea, si la empresa está en silos, evidentemente es más complicado, pero ojo, porque el Data Fabric es un destructor de silos. Si se consigue, entre comillas, vender el proyecto a toda la empresa, y que lo enfoquen, como decía justamente José Manuel, no solamente del lado de la tecnología, porque es un acelerador, pero también del lado del negocio. Santiago, ¿cómo lo ves? Hola. Yo no tengo una receta de tiempo para esta pregunta porque yo creo que depende, y coincido en algunos puntos ahí con Michele, en que va a depender mucho de la madurez de la organización, va a depender del diseño del Data Fabric que se quiere implementar. Y más que todo también va a depender de que tengan claros los objetivos, ¿no es cierto? Y se sitúen en el as-is, que nosotros le decimos de dónde estoy y hacia dónde voy. En ese sentido, entonces, yo creo que puede ser un corto tiempo, mediano tiempo, o largo plazo, de cuánto me va a demorar llegar a tener esa implementación del Data Fabric. Pero como les digo, para nosotros depende básicamente de la madurez, del diseño y más que todo de la estrategia que la organización de cualquier tipo de industria quiera llevar a cabo esto, ¿no? Mira, lo que sí estamos viendo, ¿no? en el tiempo que estamos aquí charlando, que no hay un consenso exacto de que es un Data Fabric, no es una definición un poco laxa. Entonces, estoy de acuerdo con mis compañeros que va a requerir básicamente pues, de dos cosas, ¿no? De cómo interiorizamos el Data Fabric dentro de una compañía y en qué punto estamos, ¿no? Probablemente muchas compañías ya estén más avanzadas de lo que pensamos en un Data Fabric por el simple hecho de haber implementado una serie de procesos de gobierno, como hablábamos, ¿no? Pero bueno, yo soy ingeniero y sí me gustaría dar una visión un poco más técnica, ¿vale? De algunos, llamémosle low hanging fruits, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Algunas manzanas fáciles de coger, que independientemente un poco de la situación de la compañía podrían dar beneficio a muy corto plazo, ¿no? Podríamos estar tentados de seguir un poco la visión o el ciclo de vida de los datos, ¿no? Desde la ingesta, transformación y explotación, y empezar por decir, oye, me voy a meter mano a la ingesta. Y uno de los primeros consejos, quizás yo desde la experiencia que he visto en compañías con nuestra tecnología en este caso, es no empezar por ahí, pues justamente es la peor parte, ¿no? Es la parte donde está el dato más sucio, donde hay que hacer más procesos y tal. Entonces, dejando esto aparte, yo veo como dos cositas que podemos enfocarnos muy rápido y tener algún beneficio a corto plazo. La primera sería extraer de N fuentes de datos estos metadatos y ponerlos en una fuente, hay que obviamente persistirlo en otro sitio e intentar unificarlo dentro de lo posible, ¿vale? Hay cierta tecnología ahí que lo permite, pero bueno, con relativamente poco esfuerzo, la extracción de metadatos no es excesivamente compleja y el matching tampoco debería de serlo. Con relativamente poco esfuerzo de nuevo, aunque si algo hay, podemos tener una visión 360 de todos los activos de la compañía, independientemente del backend físico donde se encuentren. Entonces, bueno, nos podría ya habilitar algunos user journeys interesantes. Y dos, imaginaos que tenemos, por concretizarlo, una fuente de datos que es un Oracle, por decir algo, y otra que es un BigQuery, ¿vale? Por ejemplo, aplicar una política de seguridad en estas dos fuentes de datos tiene una semántica diferente. En Oracle pues, es grant access to table to no sé quién, ¿vale? Y en BigQuery pues es un API call, ¿no? Son dos formas diferentes de accionar un mecanismo de acceso a un dato. Si yo tengo definida una política de acceso en un sitio centralizado, ¿vale? Y tengo estos datasets distribuidos en dos fuentes de datos, otro componente que aquí os sugiero, de alguna forma, sería
transformador ¿no? de que de un lenguaje común yo diga, dale a Pepito acceso a la fuente de datos X, y si esta fuente de datos X se halla en dos backends, pues debería ser un issue de 2 comandos diferentes, ¿no? Entonces, esta pieza también de unificación, y cuando digo política de seguridad, pues quiero decir políticas de retención de datos, políticas de acceso a nivel de columna, fila, de lo que sea, ¿no? Entonces, este componente es totalmente central, ¿no?, de la arquitectura, ¿no? Cómo realmente en N piezas pasa esto aquí. En cualquier caso, ya para terminar, si os fijáis, yo no veo tanto esto como un proyecto que empieza un día y acaba, ¿no?, sino más cercano a una maratón, ¿no?, donde es algo, un proceso de mejora continua. Va a ser una maratón, pero sí, cada 5 kilómetros dame una funcionalidad, ¿no?, y voy dándome valor de forma incremental. Ir construyendo sobre eso y eso, ¿no?, un ciclo de mejora continua con valor, tanto en eficiencia como en ahorro de costes, en cada uno de estos releases. Yo, intentando unir un poco alusiones que ha habido por cada uno de los ponentes y uniendo lo que nos ha comentado la comunidad foral navarra que han hablado hace un rato, para mí es importante, y el tiempo que va a durar o no esta implantación o sacar de valor está muy ligado al caso de uso. Y me gustaba mucho como lo comentaba la comunidad de Navarra, y es algo que están haciendo también varias comunidades en las que estamos nosotros involucrados en proyectos activos, es vincular los 2 conceptos. Es decir, yo quiero tener un outcome. Yo quiero saber exactamente, pues estoy trabajando ahora mismo con comunidades autónomas que quieren reducir el tiempo en el que una persona está desempleada. Y ese es lo que quieren conseguir. Pero no quieren hacerlo una sola vez. Quieren conseguir que sea repetible. Para conseguir que sea repetible, tienen que montar esa base. Esa base, ese data fabric, que les va a permitir luego ir saltando a diferentes proyectos. Entonces, va a depender mucho de ese caso de uso que quieras acometer. Luego, siendo un poquito más pragmáticos y trabajando con, por ejemplo, nuestro equipo de Hitachi Consulting, con una metodología para tener algo, como está hablando Iván, de decir, tener algo pronto, algo que puedas tener, sacarle partido. Hablamos de descubrimiento. Entonces, dentro de esa metodología en la que decir, vamos a tener un data fabric mínimo en 5 meses, vamos a empezar con descubrimiento. Vamos a ver qué fuentes tenemos, vamos a ver qué datos tenemos, y a partir de esas fuentes de datos que empezamos a extraer esos metadatos que comentamos, y podemos hacer semántica con ellos, de tal manera que podemos hacer búsquedas, si podemos aplicar cualquier tipo de regla de calidad basado en esa semántica, como comentaba Iván, en diferentes sistemas, y no solamente en uno, puedes empezar a habilitar ese self-service hacia un grupo de usuarios. Entonces, esa parte, digamos, que tiene el Data Fabric, como comentábamos al principio, no es el objetivo. Es algo que vas a ir haciendo, es parte del viaje. Hablamos de que es un habilitador, de que es un facilitador. Yo lo llamaría también un habilitador. Te va a permitir esos casos de uso que vas a montar encima de ellos. Y, por tanto, tener algo que puedas empezar a utilizar y tener un caso de uso con lo que lo puedas demostrar el uso, yo creo que son factores clave para poder avanzar en un proyecto de estas características. ¿Os animáis alguno más? Perfecto. Ahora os quería preguntar, y esta sí que va a ser para todos, ¿vale? Redundando un poco en el tema de Data Fabric, ¿cuáles son para vosotros las claves, ¿vale?, para conseguir que todo esto tenga éxito, que las fábricas de datos tengan éxito, que aporten valor a la organización, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista funcional del negocio? Empezamos con Santiago. Desde el punto de vista técnico, yo creo que no hay que verle al Data Fabric simplemente como la combinación de tecnologías e integraciones, porque no lo es así, sino hay que verle que es un concepto, ¿no es cierto?, de diseño, que cambia radicalmente el enfoque de trabajo o carga de trabajo tanto humana como de automatización. Si no lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que el Data Fabric comienza a decaer, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de negocio, yo considero que hay que tener la trazabilidad y el objetivo tan claro de qué casos de uso quiero ejecutar sobre este Data Fabric, qué quiero alcanzar y cómo lo quiero alcanzar, es más, y en el tiempo que lo deseo alcanzar, para que esta solución sea adoptada de buena manera. Ahí es un punto súper importante que nosotros, por ejemplo, en el ámbito
de las finanzas, vemos que si no hay adopción, simplemente la solución no es bien vista y no va a tener los frutos necesarios que requiere cada organización. Desde un punto de vista funcional, para que un Data Fabric tenga éxito en una compañía, yo pienso que primero debe estar definido e implementado un gobierno del dato, ¿no? Y que un Data Fabric debería ir en una fase posterior para ayudar a capa analítica a distribuir y a agilizar los casos de uso, ¿no? Porque si distinguimos lo que es un sistema de información y los datos, y son elementos diferentes. Al ser estos elementos diferentes, las personas en las organizaciones en muchas ocasiones tienden a confundirlas, ¿no? De la propiedad de los datos, de los dominios de datos, de la federación de datos, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que haber un gobierno del dato robusto en las empresas que están muy reguladas para que un Data Fabric a nivel funcional tenga éxito, porque cuando lo comienzas a aplicar en Data Fabric, yo entiendo que aporta más valor cuando es muy utilizado por muchos nodos, ¿no?, de la organización. Si al final utilizas un Data Fabric para un caso de uso puntual en los que los nodos son muy reducidos, al final tienes que ver la ecuación costes-rendimiento, ¿no? Bien, como factores de clave de éxito para todo el tema de Data Fabric, voy a hablar de algunos de ellos, pero empezaré hablando de uno técnico, que a mi parecer también tiene cierta importancia, y es conocer qué fuentes de datos y qué tipo de datos queremos integrar en nuestra compañía, queremos integrar y unificar. Y no solo estoy hablando de la obviedad de los datos que queremos integrar a día de hoy, sino incluso conocer la estrategia de nuestra compañía para saber a futuro qué tipos de datos o qué información vamos a querer manejar. ¿Y esto por qué lo considero importante? Precisamente pensando en la escalabilidad de nuestra Data Fabric. Creo que ese es un punto que se tiene que considerar y creo que es importante para el éxito de nuestra Data Fabric. Seguidamente, antes se ha comentado la relación entre el caso o casos de uso y la Data Fabric que se desarrolle. Yo aquí quiero comentar, al final no podemos perder de vista que nuestra Data Fabric va a ser evaluada en nuestra organización por el valor que consigamos sacarle a los datos y, por tanto, aportar este valor a nuestra compañía. ¿Cómo se va a evaluar este valor de los datos que extraemos? Bien, pues con la implementación de un caso de uso o de algunos casos de usos que conformen inicialmente esta Data Fabric. Por eso yo considero que un factor clave de éxito para esta Data Fabric es qué caso o casos de uso escogemos inicialmente para su implementación. De hecho, una muy buena estrategia es empezar con un caso de uso que sea, como llamémosle, nuestro MVP para este desarrollo de nuestra Data Fabric. Como ejemplo de MVP, una recomendación podría ser utilizar información relacionada con el cliente. ¿Por qué? Porque eso directamente nos dará la posibilidad de generar nuevas oportunidades de negocio, etcétera. Y de este modo nuestra organización verá directamente el valor que podemos obtener de nuestra Data Fabric. Esto desde un punto de vista. Y adicionalmente, también, por supuesto, dentro de Data Fabric tenemos una gran parte de Data Management. Por tanto, hay una parte muy importante de modelización de los datos. Antes lo comentaba en mi anterior respuesta. Y en esta parte de modelización considero que tenemos dos opciones. Una, por supuesto, empezar de cero, repensarlo todo de nuevo. O la otra opción es que nuestra compañía ya tenga un buen gobierno del dato y por tanto tengamos un catálogo de datos muy extenso y muy rico. ¿Qué conseguirá este catálogo de datos? Acelerar toda esta modelización que tendremos que hacer para nuestra Data Fabric. Por tanto, en mi opinión, el Data Governance es también un factor clave de éxito para la Data Fabric que podamos implementar. Que me dejáis poco sobre lo que hablar, porque estoy de acuerdo con todos, ¿vale? Quizás y es un punto de vista, ¿eh? O sea, yo
si me pongo en la piel que he sido muchos años, que es cliente, ¿vale? Digo, a mí Data Fabric, desde un punto de vista de tecnología, me puede resolver problemáticas que tengo hoy, ¿vale? Problemáticas que tengo hoy respecto de información de mis datos y metadatos, respecto de poblar políticas, procesos, procedimientos, hacer cosas globales, sobre todo mi universo de datos, cosas que a día de hoy me van a eficientar mi operación tecnológica, ¿vale? Digámoslo así, yo veo que tengo unos drivers de posibles eficiencias a la hora de hacer cosas, ¿vale? Y de hacerlas con garantía, que hoy es una inyección de un grant en una tabla, mientras que si lo hago a través de un Data Fabric, pues me queda constancia de que he hecho esas acciones, ¿no? Y de que las he desplegado en 4 entornos tecnológicos distintos. No es en el log de las 4 bases de datos, ¿no? Entonces, digámoslo así, lo veo desde un punto de vista de que yo como tecnología tengo que adoptar un Data Fabric, pues tengo que ver las ventajas que yo voy a tener, digámoslo así, desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué problemática veo cuando vamos al lado de negocio? ¿No? Y es negocio hoy, al menos lo que yo estoy viendo, lo que quiere es autoservicio fiel y fidedigno, ¿vale? O sea, lo dicen de muchas formas. Dame un fichero todos los días, dámelo en un entorno de data warehouse, un informacional, dámelo en SaaS porque voy a explotar 3 modelos, dámelo para cargar en R. O sea, lo dicen de muchas formas. Pero yo creo que es un poco su punto de inflexión, ¿no? Y es, dame información para ya poder hacer analíticas fiable y uniforme en mi organización. Y yo ahí entro con los casos de uso. Estoy de acuerdo en que tenemos que ir por casos de uso, pero con una visión, y lo habéis dicho desde un punto de vista de gobierno, y es, yo no partiría de que tengo que tener el gobierno totalmente maduro. Lo que tengo que tener son los roles y responsabilidades muy claras, ¿vale? De los propietarios del dato y de los data stewardship que voy a utilizar en esas iteraciones, ¿vale? En esas pruebas de concepto, llámalo MVPs, llámalo casos de uso, pero tenemos que intentar ver también, hay una cosa que yo veo en muchas organizaciones y que estoy en contra de ella y es, hago un caso de uso y paso a otro. Para mí un caso de uso tiene que tener incrementales, no me vale, digámoslo así, porque tiene que tener una evolución natural, ¿vale? A lo largo del tiempo. Entonces, yo voy más por un iterativo y definir cuántos steps o cuántas iteraciones voy a tener, en qué modelo de negocio lo voy a hacer y qué voy a resolver. Yo habitualmente me encuentro con, antes lo comentábamos en el break, me encuentro con clientes que me dicen, ¿te puedes creer que he emitido un informe hoy del volumen de negocio que tengo en este sector y otra área de negocio ha emitido el mismo informe y tenemos datos distintos? Me lo creo perfectamente. Uno habéis pedido un fichero, otro habéis pedido otro, y otro, que será el controller, emitirá algo que interpreta que es lo válido. Digo, pero ¿cuál es la verdad absoluta, no? Yo creo que Data Fabric nos puede servir para evitar ese problema que tienen las organizaciones. Es de qué reporting es el válido, qué reporting es el eficaz. Y por eso el autoservicio, que decía antes, con garantía, ¿vale? Con garantía de que estoy trayendo estos datos y sabiendo que tienen problemas de data quality. Y oye, sé que el 18% no viene informado. Venga, perfecto. O sea, lo asumo y lo trato en consecuencia, ¿no? Pero yo creo que para mí sería la forma de adopción, digámoslo así, de Data Fabric más rápida. Sobre todo, digámoslo así, intentando también ser facilitadores de que la gente de tecnología vea el valor de esa arquitectura. O sea, digo, hemos hablado mucho de los datos, pero es que a la tecnología le va a ser un facilitador de la operación, le va a permitir una eficiencia, le va a hacer, digámoslo así, hacer las cosas de otra manera. Pues yo creo que si vas a un departamento de tecnología y dices, vengo a vender Data Fabric con Iron, perfecto, cuéntamelo y ya te llamaré. O sea, tienen que ver el valor intrínseco de la solución, porque si no van a esperar a que un caso de negocio les llegue. Con el caso de negocio, como bien decías, al final va a ser el que va a dar el tirón. Pero tecnología por tecnología, es decir, yo ya tengo la integración y cuando me piden datos ya los doy, ¿no? Entonces, yo veo que hay que romper ese silo desde un punto de vista más
más interno de las organizaciones. Y es mi punto de vista así de disrupción, ¿vale? Por otra cosa. Van quedando menos y seguramente que a que le toque el último a ver qué saca. Yo, uniendo un poco lo que estaba diciendo José Manuel, yo creo que en esta mesa somos casi todos muy tecnólogos. Nos falta el negocio. Entonces, para mí, uno de los factores de éxito clave para un Data Fabric es que el negocio esté desde el principio. Hemos hablado, por ejemplo, de metadatos. Esos metadatos, los que nos tienen que servir es para unir los que estamos en esta mesa con el negocio y que el negocio pueda hacer autoservicio. De alguna manera tienes que unir un nombre en una tabla, hemos mencionado en Oracle, pues imagínate en SAP, que es hasta más difícil todavía encontrar los nombres, con realmente qué es lo que el negocio está persiguiendo. Entonces, yo lo dejo aquí. Tengo otros cuantos más, pero bueno, vamos a repartirlos. Involucrar al negocio desde el principio, porque así cualquier algoritmo de Machine Learning que quieras hacer para mejorar el acceso a los datos y poder dar ese servicio, venga con los conceptos que tiene el negocio. Bueno, ya está dicho todo. No, a ver, yo realmente por la parte de negocio yo creo que poco más que añadir y bueno, con la parte de técnica sí tengo aquí cuerda para rato, así que sí que mira, me gustaría utilizar el Data Fabric para introducir yo creo dos conceptos que también tienen sentido en un campo más amplio, pero en el Data Fabric son de especial también relevancia. Uno de ellos es la necesidad de estandarización y estándares abiertos. Si toda la fuente de datos fuese interoperable, no estaríamos hablando de Data Fabric, porque sería redundante. Entonces, es cierto que a más y más se está poniendo como un prerequisito, una necesidad, que los sistemas que adquieren las compañías a nivel técnico estén más y más basados en estándares abiertos. De nuevo, si yo tengo N backends que soportan SQL ANSI 92 perfectamente, pues no tengo por qué hacer esa integración. Estaría ya. Entonces, eso por un lado. Creo que a más estándar son tus sistemas, menos peaje técnico vas a tener que pagar con el Data Fabric. Esto es así. Eso por un lado. Y luego, esto no es siempre así, obviamente, pero luego también poner sobre la mesa la relevancia de los ciclos virtuosos que se crean con el open source. Si yo soy capaz de generar una plataforma de integración donde la comunidad puede comitear sus componentes de integración versus tenerlo en el control de un único vendor, etcétera, etcétera, pues de nuevo voy a poder fomentar estos ciclos virtuosos, ¿no? Y se ve pues con múltiples productos donde a cada vez más y más tenemos estos componentes de integración, pues de la comunidad lo vamos viendo así. Y luego por terminar, simplemente hacer el apunte final, que yo creo que es lo que hemos dicho todos, pero también lo voy a decir yo, es obviamente, pues Data Fabric no es un fin, es un medio para algo, ¿no? Entonces, no perdernos en... O sea, hay muchas transformaciones que son tech-driven, y hay muchas, la verdad, y es así, pero esta en concreto no. No sé si te han dejado algo, Miquele. Hay cosas que puedo añadir, no sé si ¿vale? ¿Sí? ¿Hoy? Vale. Primero que acaba de introducir DataOps, que es otro concepto muy potente. Y luego lo interesante es cuando hemos hablado de business case o de case, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que el cliente ha diseñado el case. En el sentido, si nosotros le damos una plataforma única, trazable, con todos los metadatos, por sorpresa será el cliente que dirá, entonces yo puedo hacer esto, pues sí, ¿vale? El caso concreto es que nosotros tenemos un producto que se llama Regulatory Reporting Hub, que es un producto hecho para reporting regulatorio de banca. Y lo utilizan todos los bancos clientes nuestros italianos. Y lo bueno que tiene una forma nueva de ver reporting regulatorio. Siempre la banca ha actuado de forma reactiva. El regulador me sacaba algo, a ver cómo yo te saco esto, ¿no? Lo que se ha hecho en Irion es crear un macro modelo de reporting para que pase exactamente, o sea, que el banco siempre pueda estar listo a cualquier requerimiento que venga del regulador, sea regulador nacional que regulador europeo. Claro, esto es mucho know-how.
Esos son los 150 ingenieros que están en Italia, pero también la potencialidad de los clientes. Cuando son los clientes mismos que adoptan casos, o sea, que te dicen, bueno, si tú me estás facilitando todo esto, yo puedo desarrollar esto. Es digamos, el detonante del Data Fabric, porque si, como decía José Manuel, si yo lo tengo todo trazado, seguro, y tengo todos estos metadatos unificados y puedo trabajar con ellos, pues realmente es pararse un poco a pensar y los casos salen solos normalmente. Son los mismos clientes o son nuestra empresa partner que son como Deloitte, Everest, KPMG, todas las empresas que son partner nuestra. Muchas veces viene de ello, ¿no? Dice, no, entonces nosotros en este cliente de energía ¿podríamos hacer esto? Pues sí. O sea, si tienes esta base, sí. Y luego, volviendo, yo siempre me tiro de DMBOK, evidentemente que el gobierno es la parte más importante, pero yo siempre digo que hay un eje mucho más importante que es metadatos, porque claro, el gobierno sin metadatos no puede ser. Metadatos, gobierno, a partir de ahí ya podré explotar, ¿vale? Entonces, digamos, estas tres líneas son muy importantes y, por supuesto, la calidad. Entonces, si todo esto yo lo tengo controlado, si todo esto, cada vez que se me produce un problema de calidad, porque el motor, que no tiene que ser un motor nuestro, un motor de un tercer fabricante, señala al Data Fabric que está pasando esto, yo puedo incluso hacer proceso de autoadaptación automático, decirle, mira, si pasa esto es que están gestando esto mal y entonces tienes que hacer esto, ¿no? Yo pienso que es una gran ventaja tecnológica y no es tan difícil vendérsela al negocio. En el momento que el negocio ve que todo lo tiene controlado y puede adoptar 1, 2, 3, 4 casos, entenderá, esto despega solo, ¿no? Eso es un poco igual yo soy un poco fanático, pero eso es lo que veo yo. Bueno, de fanático eres, pero tienes toda la razón. Bueno, pues ya pasada esta ronda, me gustaría empezar a introducir determinados conceptos que están muy relacionados con Data Fabric y que nos van a dar para un poquito de discusión. El tema de las bases de datos en cloud al final es algo que lleva ya desde hace mucho tiempo siendo una realidad y más allá de lo que cada empresa particularmente haga, pues los organismos públicos también están profundizando en ello, ¿no? Y en línea de lo que contaba Alberto, que también se ha tocado en la mesa de calidad que planteaba Lucía, con el tema del proyecto Gaia X de la Comisión Europea ligado con el European Strategy for Data, me llama la atención el tema de, bases de datos verticales, digamos, por industria. Como justo aquí tenemos algunos de los participantes que son de empresas de industrias específicas, sí que me gustaría que Bruno y Joaquín, en caso de automoción y en caso de energía, pues nos contéis cómo veis cada uno de vuestros sectores a la hora de esta compartición de información entre todos los intervinientes del sector, luego poder acceder a ella entre todos y cuáles son los retos en este sentido para vuestras industrias. Yo mismo pues hablaré sobre, como comentaba, sobre el sector de la automoción. Al final, todo el tema de lo que son bases de datos centralizadas y compartición de datos se puede aplicar transversalmente a todos los tipos de industria, pero hablando concretamente de la automoción, yo os diría, la automoción ve esta compartición de datos como algo imprescindible. Y digo imprescindible siempre y cuando las marcas quieran tener un futuro. Y ahora os explico por qué digo esto. O sea, seguramente ya lo sabéis todos vosotros, la industria de la automoción está cambiando muchísimo. Y tenemos a día de hoy ya en la calle los coches eléctricos, eso ya es un cambio radical, pero es que además viene otro cambio que va a ser aún más radical, y es todo el tema de la conducción autónoma, que es un concepto que ya se conoce, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué lo comento? Y por qué digo que la industria de la automoción ve a esta compartición de datos como algo imprescindible. Porque al final vamos a eso, vamos a evolucionar a la industria hacia los coches eléctricos, por supuesto, pero también hacia la conducción autónoma, hacia la movilidad como un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso suceda, Data Fabric es imprescindible y, por tanto, la compartición de datos también lo es. Hablando concretamente de la conducción autónoma, os podéis imaginar, tenemos datos de los sensores de los coches, datos de localización, resultados de algoritmos predictivos para evitar dañar a la gente, etcétera. Todos estos temas hacen que sea necesario e imprescindible compartir estos datos. Pero estoy hablando, ojo, dentro de cada marca.
¿de acuerdo? O sea, cada marca pues va a tener que hacer esta compartición de datos sí o sí si quiere poder ofrecer un servicio, ¿de acuerdo? Y esto va ligado concretamente en el caso de mi empresa, ¿no? En el caso de Volkswagen, que hace poco nuestro presidente mundial, o sea, ya no solo de España, sino el presidente mundial, anunció la nueva estrategia del grupo. La nueva estrategia del grupo es convertirse en él le llama como una software driven mobility company. De ahí está la importancia que tiene el software y también la importancia que tiene el nuevo mundo de movilidad hacia el que vamos. Entonces, esto es imprescindible, como digo, para la industria de la automoción y esto nos va a dar pie a esta comparación entre dos. Pero, ojo, o sea, he hablado de la industria de la automoción aislada, pero la conducción autónoma, yo os diría, no solo es industria de la automoción. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente ponemos en juego nuestra propia seguridad, la seguridad de las personas. Entonces ahí es posible que los propios gobiernos quieran intervenir o regular esto y aquí sí que puede verse sentido a crear una base de datos centralizada entre todas las marcas, ya independientemente de cada marca, para que las distintas marcas que ofrezcan movilidad autónoma puedan consultar esta Data Fabric y garantizar así también nuestra seguridad. Sí, ahora. Nos enfrentamos a un reto que es evidente que el futuro va en la dirección de verticales por industria y compartición de datos. Pero si venimos al presente y nos ponemos en perspectiva, ¿no? A una compañía industrial que se le solicite eso, tiene que tener un Data Fabric maduro, tiene que tener digamos, un gobierno del dato maduro para poder llevar eso a cabo, ¿no? Cuando nos encontramos que hay grandes problemas de calidad dentro de las organizaciones, que siguen existiendo silos, que tenemos problemas de calidad con los modelos de Machine Learning, ¿no? A día de hoy lo veo que es complicado, ¿no?, de llevar a cabo. Lo primero, empezando a nivel de negocio, ¿no? ¿Es cierto que va a generar una sinergia tener los datos de industria? Sí. Pero si tú a nivel individual te pones a realizarlo, ¿no? Yo ahora mismo tengo que invertir una gran cantidad de recursos para conseguir disponer de esta información. Tiene que venir del C-level de arriba abajo y para compartir esta información tengo que tener una infraestructura sólida, un orquestador digamos, de APIs que permita exponer los servicios en la industria, y yo creo que esto tiene que venir desde las administraciones públicas, tiene que ser regulado, ¿no? Porque ahora mismo no está en el radar de muchas compañías, ¿no? Pero a corto plazo, me refiero a día de hoy, ¿no? Pero sí que es evidente que la tendencia es esa, la industria va en esa dirección y que cuando se logre va a generar muchas sinergias, va a impulsar la economía digital y va a aportar muchos beneficios a la sociedad en general. Y sobre este tema, las empresas tecnológicas también, más allá, digamos, transversales a cada industria, en particular los que estáis aquí en esta mesa, que además sois patrocinadores del evento, ¿no? Michele por la parte de Irion, Luis por la parte de Google y Daniel por la parte de Hitachi. Empresas como las vuestras, ¿qué pueden aportar en este contexto? ¿Tengo el micro? ¿Me toca? Dale, dale. Lo doy para allá. Yo me voy a centrar en la parte de autoservicio y además, que es un tema que ha sacado antes también José Manuel, sobre la parte de tener un autoservicio seguro. Lo primero, la parte de seguridad. Hemos tocado que la seguridad tiene que ser allá donde llegue el Data Fabric, y da igual la tecnología, y hay mucha tecnología que es obsoleta, pero que aún así se sigue utilizando. Por tanto, tenemos que permitir esa seguridad. Y ha comentado varios ejemplos, Santi, respecto de cómo podemos mantener esa seguridad centralizada. Y luego pasamos a la parte del autoservicio. El negocio, ya lo estamos comentando antes, quiere los datos y los pide de diferentes formas. Quiero tenerlos en un archivo, quiero tenerlos. Se han comentado varias formas de cómo lo piden. Si somos capaces de regular esto de una manera que seamos capaces de ofrecer los datos que sean fáciles de buscar, obviamente buscados de manera, hemos hablado ya varias veces del concepto de semántica, que puedan ser buscados con esos conceptos de negocio.
Y una vez encuentras esos datos, que seas capaz de pedirlos sin que tenga que intervenir, por ejemplo, no tenga que intervenir la parte de TI, si no es necesario. Que directamente puedan decidir, pues yo necesito estos datos, estos, esta es la justificación que tengo y lo quiero en este repositorio o lo quiero utilizar de esta manera. De tal manera que tenemos toda la trazabilidad necesaria en todos esos procesos y además somos capaces de mantener también la parte de seguridad. A lo mejor hay cosas, hemos permitido que acceda a esos metadatos, que sea capaz de ver que existen datos sobre un determinado tema, pero a lo mejor, una vez que los pide, de manera automática somos capaces de filtrar o de enmascarar aquellos que no tiene que poder acceder. De tal manera que, así, somos capaces de darle a las áreas de negocio ese autoservicio seguro que necesita. Y eso es otra de las áreas donde nosotros desde Hitachi estamos invirtiendo bastante para conseguir extender y que ese Data Fabric tenga esas capacidades avanzadas a la hora del autoservicio seguro. En Irion lo que se ha hecho es trabajar codo a codo con Gartner. Es verdad que no estamos en el Magic Quadrant, pero tenemos honorable mention por ahí y esto es mucho. Y hemos estado creando el producto siguiendo prácticamente codo a codo los consultores, digamos, de Gartner. Y entonces, esto nos ha permitido desarrollar un producto de una forma... todos estos requerimientos, hago un ejemplo, la pseudonimización y todo esto ya viene, entre comillas, de fábrica. En el sentido, porque ya se pensó en su día. Además, Irion es un software que nació en la banca, entonces en un entorno completamente que tenía que ser seguro, y entonces toda esta parte está desarrollada. Eso sí, el producto se sigue mejorando, que es la ventaja que tiene el software, y lo bueno es que también tenemos, digamos, una comunidad con los clientes. Son los clientes que dicen, oye, que sería interesante poder hacer esto, ¿no? Y la mayoría de las veces, como la capa, digamos, de interoperabilidad y de datos es muy potente, muy sólida, hablando de millones y millones de registros en nada, esto la verdad que permite de poder hacerlo. Hay muchos sistemas y hay muchas posibilidades de enfocar los problemas. Fijaros hoy que hemos visto cómo se puede hacer master data realmente sin tener master data. Y entonces hay muchas cosas y mucha posibilidad. Hay que partir de lo que necesita y así vuelvo al discurso de antes, de la cultura de la empresa. Repito, hay empresas que tienen una cultura más avanzada por la fuerza, porque han tenido que adaptarse a regulaciones, y empresas que la tienen menos avanzada. Hay empresas que tienen una múltiple cantidad de datos y que el único activo son los datos, y otras empresas que tienen datos, pero tienen también otros tipos de activos. Entonces, la facilidad que da la plataforma es esta, de construir, entre comillas, tú y con nuestro partner, las soluciones que los clientes necesitan. Y eso, el Data Fabric es como el Data Governance, no es un proyecto, es un proceso, porque es continuo, porque siempre se añadirán nuevas fuentes de datos. Ahora es que resulta que he descubierto que tengo ahí un COBOL y necesito sacar no solamente los datos, sino todos los procesos que se han generado, y vete a saber tú cómo lo haces. Entonces, quiero decir, esa es un poco también la ventaja de ser fabricante de software, o sea, de poderlo desarrollar incluso a medida y a partir de allí meterlo a disposición de toda la comunidad de clientes. Mira, y termino yo. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Si lo pensáis de alguna forma, esto es el cenit, ¿no?, de la compartición de datos, ¿no? Es decir, es el N-A-N, ¿no?, toda la información y todos los actores posibles, ¿no? Entonces, hay en la casa pues mucha experiencia en este sentido, y lo que hemos hecho es coger esa experiencia e implementarla en Google Cloud a través de un producto que anunciamos la semana pasada o hace ya 2 semanas, que es el Analytics Hub. Analytics Hub es una plataforma de compartición de datos en 2 dimensiones, digamos, ¿no? Vamos a permitir, o permitimos ya, porque está ya disponible, permitimos compartición de datos públicos o privados,
De forma que, bueno, una parte puede dejar tus datos ser públicos para beneficio de toda la comunidad. Y como un ejemplo de ello, muy en primera persona, estuve trabajando con la Generalitat de Cataluña, donde se ha publicado una serie de datos de movilidad. Entonces, ellos lo tenían en su portal de Open Data, pero al estar, digamos, con el efecto halo de Google, pues ha catalizado muchísimo su uso, ¿no?, para beneficio de toda la comunidad. Y también publicamos y también posibilitamos el exchange de datos privados entre actores de una industria o por ejemplo, diferentes compañías, por ejemplo, de un grupo bancario. Y la otra dimensión es el concepto de monetización. Podemos dar estos datos de forma altruista, por así decirlo, o ponerle un precio. Y este precio pues, puede ser un pago one shot o un pago recurrente, de forma que tú vayas, digamos, como una suscripción a Netflix, ¿no? Te vayas pagando cada mes y cada vez vas actualizando estos datos y bueno, lo puedes ir consumiendo, ¿no? Entonces esperamos, digamos, que este producto, digamos, catalice este ecosistema y empezamos a ver pues diferentes ecosistemas de compartición de datos por industria, por país, etcétera, etcétera. Sin comentar un par de fuentes concretas que hemos puesto desde Google, que yo creo que son muy interesantes, estas son públicas y están disponibles. Una es toda la información de Google Trends, que son las tendencias de búsqueda en Google, que se han visto que es un indicador avanzado de muchísimas tendencias, de demanda, de todo, ¿no? Lo que se busca en Google pues pasa probablemente a los pocos días. Entonces publicamos los top 25 términos por área de denominación de área de marketing de Nielsen, es un concepto de marketing, y se actualiza cada día. Y luego uno especialmente relevante, que también anunciamos hace 2 semanas, es la publicación de 5,5 petas de datos de la Tierra, ¿no? Datos climatológicos, de satélites y tal, donde aquí esperamos que sean consumidos por la comunidad científica, sobre todo con el objeto final, pues de todo esto que hablamos antes de la sostenibilidad e intentar encontrar ahí patrones pues, que ayuden en esta investigación. Vale, y uno de los temas que realmente ayudan las fábricas de datos, ¿no?, las data fabrics, por ejemplificarlo de alguna manera, y se ha tocado ya en este evento, es el mundo regulatorio, ¿no?, del RegTech, las tecnologías que ayudan a las empresas a cumplir con sus compromisos regulatorios en determinados aspectos. Ya sabéis que tenemos regulaciones transversales a todas las industrias, ¿no?, como el Reglamento de Protección de Datos. También hay regulaciones de sostenibilidad que pronto van a obligar a las empresas grandes a mandar, digamos, churros de datos para analizar y para hacer este tipo de revisiones. Y por industria, bueno, pues la banca fue pionera con el mundo del RDA, ahora viene el sector farmacéutico con IDMP y lo que está por venir, ¿no? Entonces, os quería preguntar, más o menos en 1 minuto cada uno para ajustarnos a los tiempos, ¿cómo creéis que están de preparadas las empresas para cumplir con los compromisos regulatorios y cómo pueden ayudar las fábricas de datos a ello? Empezamos por José Manuel. A ver, has hecho una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo están de preparadas? Pues lo desconozco, sinceramente. Vamos a ser sinceros. Y es, con respecto a lo que cumplen, están totalmente preparados. Con respecto a lo que va a venir, pues depende de lo que venga. Entonces, yo creo que tienen que tener flexibilidad. O sea, ha habido cambios regulatorios que dándoles 2 años para adaptarse el regulador, tras esos 2 años, el 40% de un sector no cumplía la regulación. O sea, no estaba informando, había pedido el regulador. Y que 2 años más tarde todavía hay un 10% que no. Voy a decir el sector, pero es así, o sea, es una realidad. Hay compañías que llegan porque tienen dinero, tienen inversiones y pueden hacerlo. Hay otras que tienen que esperar una transformación de sus sistemas o que tienen que esperar a que terminen un proyecto de implantación de algo, ¿no? Yo creo que de este mundo regulatorio, la RegTech, sobre todo el sector de fintechs específicas en ámbitos regulatorios, pues hacen algo que lo hemos hablado justo antes, y es unifican criterios regulatorios para un sector, ¿vale? Y lo que permiten es que con un interface único, público y definido, pues ellos puedan hacerte todo el modelo regulatorio. Entonces, al final, ¿qué hacen? Pues, digámoslo así, sustituyen una posible asociación entre un sector para hacer las cosas en conjunto, sinceramente. ¿Qué ocurre? Que es un modelo de negocio, es un modelo en el que muchas compañías
no quieren hacer inversiones y prefieren ir hacia que un tercero lo haga por ellos, ¿no? Y sobre todo por el producto, porque desalojan la responsabilidad de la adaptación a nuevas regulaciones en esa RegTech, en esa FinTech. Están surgiendo esas, están surgiendo las LegalTech, están surgiendo muchos. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De te doy la información de una manera, yo la que tengo es esta, búscame la mejor forma de cumplir con la regulación, pero que no tenga que hacer yo grandes desarrollos, grandes inversiones o grandes transacciones. A ver, hay que tener claro que la Comunidad Europea está hecha para parir regulaciones. O sea que aquí, cada año va a haber una nueva. Entonces, ¿por qué? Porque eso, al fin y al cabo, puede ser una de las visiones que tiene, ¿no? Intentar, digamos, homogeneizar las empresas para que sean más competitivas y que para tener un marco común. Hemos hablado de RDA, hemos hablado de solvencia, hemos hablado de IFRS 17, hemos hablado de IDMP, que está a punto de llegar y que, os digo la verdad, el sector farmacéutico, ni siquiera la muy grande compañía lo tienen claro. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad, os lanzo una cosa, el tema del turismo. Ahora es casi un sistema autorreferencial donde tú te pones unas estrellitas en función a determinadas atrezaduras que tiene. Pero esto va a cambiar. Quiere decir, va a haber un marco que va a obligar a la empresa de turismo a tener determinados procesos y que estos procesos se puedan controlar. Entonces, ¿qué tiene que ser la empresa? Pues el Data Fabric es una opción, porque si yo tengo todos mis activos de datos siempre bajo control, siempre gobernados, siempre unificados a nivel de metadatos, será más fácil responder a cualquier regulación que venga. Eso sí, va a dar menos negocio a empresas de consultoría funcionales, ¿vale? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde venías? Pero eso no quiere decir que va a haber mucho trabajo. Y digo, mirar, no sé si habéis visto la documentación sobre IDMP, es un follón, en ese sentido, es vaya tela. Y claro, pero hay una fecha y habrá que cumplirla, y la empresa la tendrá que cumplir sí o sí. Y entonces preparámonos a un entorno fuertemente regulado que yo personalmente pienso que es una buena cosa, y esa sería otra pregunta que se podría lanzar la palestra, si pensáis que la Comunidad Europea tiene que regular tanto o que no, ¿vale? Así que eso, si tenemos una base tecnológica fuerte, si tenemos una cultura de datos fuerte, estamos listos para cumplir cualquier regulación que venga. Bien, para contestar esto a la pregunta de si las empresas están preparadas para todas estas regulaciones que van a venir, aquí diré que mi respuesta se ve beneficiada por, concretamente, la normativa GDPR, que apareció hace poco. Yo considero que la normativa GDPR sirvió a muchas empresas, o prácticamente todas las empresas, para hacer como una puesta a punto respecto a todo el sistema regulatorio, tanto a nivel tecnológico como, sobre todo, a nivel de proceso. ¿De acuerdo? Es decir, las empresas entendieron qué podían hacer, qué no podían hacer, incluyeron su diálogo constante con sus departamentos legales para asegurar que están cumpliendo con la regulación establecida, y ya no solo por el tema de pagar o no pagar una multa, que son muy altas, sino que las empresas incluso han entendido que se juegan mucho más que eso. Se juegan incluso su propia reputación, ¿de acuerdo? Con el prejuicio que esto les puede provocar. Entonces, aquí vuelve a ser muy importante el gobierno del dato. El gobierno del dato y la manera en que han cambiado los procesos. ¿De acuerdo? Los procesos, como he dicho antes, ahora se tiene en cuenta al departamento legal para prácticamente todo. O sea, ante cualquier duda se consulta el departamento legal porque están muy encima. Entonces, eso, yo coincido con Michele, es bueno. Yo, bajo mi punto de vista, es algo positivo. Entonces, mi respuesta, si las empresas están preparadas para estas nuevas regulaciones, bueno, primero veremos qué regulaciones vienen, pero en mi opinión sí que lo están. Por supuesto. Luego habrán muchos escándalos, muchos casos como ya han habido con, por ejemplo, empresas como Amazon, como British Airways, empresas muy grandes, pero han habido escándalos y, por desgracia, somos humanos, seguirán habiéndolos seguramente. Están preparadas considerando que tienen Data Fabric implementado, ¿no? Claro. Vale. Digo que, como yo he dicho que no estaban preparadas, simplemente es por aclarar. Bueno, desde el punto de vista de Data Fabric, creo que esta solución apalanca 100% el RegTech. Sin embargo, la tecnología está lista para cumplir los temas regulatorios, 100%.
Pongo un ejemplo, Salesforce cumple con certificación GDPR, cumple con las ISO y con las certificaciones desde América del Norte, etcétera, etcétera. Pero muchas veces las empresas, creo yo, o las organizaciones no están listas porque sus procesos de negocio no se acoplan. Entonces yo puedo tener el Ferrari, pero mi conductor no lo sabe manejar. ¿Sí? Entonces ahí hay esa alineación para decir al 100% sí, las organizaciones de cualquier tipo pueden llegar y cumplir con la normativa o el cambio en la normativa. La tecnología es flexible, no sé si coinciden conmigo. Y un data fabric, alguien lo dijo, es un proceso vivo, es orgánico. Al ser así, entonces mañana si hay un cambio en una regulación o viene una, sencillamente lo vamos a poder cumplir. Pero los procesos, insisto, del negocio, de cualquier tipo sea la industria, debe ir acompañando eso. ¿Okay? Voy a por aquí, mira, da también una nota diferente. Es decir, yo no sé si las empresas están preparadas o no, pero sí sé que hay industrias más preparadas que otras, ¿no? Entonces, yo creo que banca es el ejemplo arquetípico. La banca de la crisis de 2008 ha vivido un tsunami regulatorio sin precedentes y hemos hablado de algunas de ellas, MiFID II, IFRS por la parte más de banca seguros, PSD2, otra. Los departamentos de IT de los bancos son expertos en cumplir con regulaciones de alguna forma, ¿no? Eso es así. La realidad es que este tsunami pues se va apagando y de nuevo, centrándonos en banca, cada vez hay menos carga regulatoria en el sentido de volumen que van saliendo. De hecho, yo creo que sorprendentemente es todo lo contrario. Ahora el regulador se encuentra en una situación muy interesante con toda la digitalización que ha avanzado todo el tema del COVID, un proceso de globalización global, es decir, cosas muy interesantes que incluso el regulador no puede hacer catch up ahora. Entonces parece que se da un poco la vuelta a la tortilla. Pero en cualquier caso, la reflexión era: estas industrias, especialmente banca, que tienen capacidades avanzadas de cumplimiento regulatorio, son trituradoras de regulación hasta cierto punto. Es un poco labor nuestra desde la industria más de software y consultoría de coger estas buenas prácticas que han aprendido los bancos y trasladarlas a otras industrias menos avanzadas, ¿no? Y hacer que cuando hablamos ahora de la industria healthcare, pues que sea menos dramático la adopción de estas regulaciones con las buenas prácticas aprendidas durante estos 10, 12 años de tsunami en banca. Y vamos a unificar un poco las dos últimas preguntas que teníamos preparadas para hacer una ronda con todos de respuesta. Vamos a hablar del valor de los datos, ¿no? Que como sabéis y también se mencionaba en la mesa anterior, pues Infonomics fue la primera referencia para tocar estos temas. Y, por un lado, ¿de qué manera las fábricas de datos, las data fabric, ayudan a las empresas a extraer un valor real de esos datos? Y, por otro lado, como también acababa la mesa anterior, ¿qué ocurrirá dentro de 10 años? ¿No? O sea, imaginaos hace 10 años las cosas que había, que hace 10 años empezó WhatsApp, que nos parece que lleva toda la vida. ¿Qué ocurrirá dentro de 10 años? Si cogemos el DeLorean y nos vamos dentro de 10 años, ¿dónde estaremos con las fábricas de datos, data mesh, este tipo de conceptos, alineado con el valor de los datos? Empezamos por Joaquín. Bueno, hacerla de seguido, así es más fácil. Mi visión a 10 años, ¿no?, es que vamos a evolucionar hacia un entorno de arquitecturas distribuidas, en el que Data Fabric sí que puede jugar un papel importante, ¿no?, en ayudar a las organizaciones, digamos, a orquestar todos los sistemas de información. Por otro lado, en 10 años creo que va a evolucionar bastante el multicloud, ¿no?, que vamos a ir a soluciones pues, de consultas federadas entre sistemas de información, y vamos un poco en esa línea, ¿no? Luego, sobre el tema de Infonomics, creo que aún hay bastante por recorrer, ¿no? Creo que no está todavía maduro, es muy complejo de abordar un proyecto de gestión del valor en las organizaciones y creo que queda mucho recorrido ahí, ¿no? Y para exponer un dato y por así decirlo, comercializarlo, pues es imprescindible conocer su valor.
ver, yo estoy un poco perdido, fundamentalmente porque en el pasado nunca he acertado con el futuro, entonces no sé qué contaros, sinceramente. O sea, esto va mucho más rápido de lo que yo pensaba, ¿vale? Luego, efectivamente, como dijiste, 30 años trabajando en tecnología y empezando en RPG2, ¿vale? Y ahora eso ya ni existe, ¿no? Bueno, existe. Bueno, son los legacy que les llamamos, ¿no? Pero bueno. Yo diría ¿qué pediría? Más que yo sueño, ¿vale? Y a mí me gustaría soñar un poquito. Y me gustaría interrogar los sistemas de mi organización como interrogo a Google, con semántica, ¿vale? O sea, yo creo que es donde tendremos el salto. Detrás, Data Fabric, arquitecturas IoT, para saber qué está pasando con determinados sensores, sobre todo por sostenibilidad, que está muy en boga y que va a haber que hacerlo. Temas de Machine Learning, temas de Speech Analytics, ¿no? Para poder interaccionar con la máquina. Yo creo que ahí estará un poco todo ese juego. Ya lo tenemos, ¿no? En Siri, ¿no? Ya tenemos cosas. Falta integrarlo en la software. Ese es digamos así, mi espíritu de decir, oye, no sé si llegará en 10 años o en 20, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser esa la finalidad. Y desde luego hay un tema que creo que es importantísimo, ¿no? Y es ¿qué es valor? ¿Vale? ¿Qué es valor del dato? O sea, yo creo que calcular si un dato tiene valor o no es una fórmula, ¿vale? Y el problema es que nadie se pone de acuerdo con la fórmula. Entonces, para una organización puede ser el volumen de clientes y su segmento, para otra organización sobre ese volumen de clientes puede ser el tipo de compras que hace, ¿no? Con sus tarjetas de crédito. O sea, que cada uno tiene... Entonces, ese es el primer reto para las organizaciones, tipificar qué datos son de valor para las organizaciones y qué es valor. Y luego, a partir de ahí, decidir si se puede comercializar o tienes que adquirir datos para complementar los tuyos, ¿no? Es un poco... Yo lo que me he enfrentado siempre ha sido qué es valor del dato. Me han preguntado muchos amigos, clientes, conocidos, compañeros, ¿para ti qué es el valor del dato? Que depende de tantas cosas, ¿no? Vamos a empezar a imaginar, ¿no? Como decía yo. Bueno, el futuro. Yo estoy aquí ahora en este momento y le acabo de decir a Alexa que me enchufe la luz de la terraza de mi casa porque así piensan que yo estoy allí, ¿vale? Lo mismo hice por la tarde, enchufar un poco Spotify para que los vecinos digan, está en casa, ¿vale? Que si alguien pasa por ahí tal. Bueno, no es un antirrobo de esto de tercera generación, pero claro, todo esto hace poco tiempo era impensable. Entonces, ¿qué va a ser? Pues yo ya tengo bastante pelea entre Google y Alexa, que riñen entre ellos, porque de vez en cuando, porque tengo una de la oficina, una arriba. A ver, todo lo que va a pasar en este sentido de estos asistentes inteligentes, llámale Siri, como quieras, Alexa, ahí es donde va a haber una revolución muy importante y se van a cosas que a nosotros nos están costando, pues o sería ver mi hija cómo interactúa con Alexa, contándole chistes y cosas de este tipo. Y el valor del dato. A ver, yo siempre digo, el valor del dato es muy fácil. Tu base de datos de cliente vale el 4% de tu facturación, porque la multa GDPR que tienes si tú pierdes estos datos. Y ya les he encontrado un valor, ¿vale? Y a partir de allí lo que tienes que pensar es no tanto el valor que pueda tener hacia adentro, sino hacia afuera. Si todos los hoteles de Booking, ¿vale?, que es un activo, pasaran a la competencia con toda la... ¿Qué valor tendría a la competencia, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de valorar el dato, hay que mirarlo de diferente perspectiva. Y todo se puede controlar con el valor del dato. Un gobierno hecho apoyándose sobre el valor del dato es mucho más potente, porque yo puedo decir quién es el data steward que controla los datos de más valor dentro de mi compañía. ¿Quién es el data owner que toca el dato más valioso para la compañía? Porque hasta ahora se ha hecho por cantidad, se ha hecho por iteraciones, por consumo de máquina, por cantidad, pero si yo le puedo asignar un valor al dato, es que lo cambia todo. El mismo gobierno del dato cambia completamente. Y es lo que dice, entre otras cosas, Infonomics, uno de los libros que he estado regalando a los que me han ayudado en este evento,
Y también hay un libro que quiero sugerir, muy importante, que ha escrito el CDO de Bankia, del Club CDO, que no solamente habla de un punto de vista académico, sino aplica fórmulas de cómo calcular el dato. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero hay mucha buena gente que ya está empezando con casos prácticos a darle un valor al dato. Entonces, va a ser posible. Estamos en ello, porque Infonomics es un libro que tiene poco, un año de vida, y esto lo cambió todo. Y tenemos que hacer cosas, pero vamos por esta dirección. Habrá que valorar el dato, pero no tanto del punto de vista de monetización, porque claro, la gente dice, no, por esto no me gusta llamarle data monetization, me gusta llamarle data valuation, o sea, el valor que tiene el dato, no el valor que tiene en el vender el dato. Y con esto ya me callo. Bien, bueno, pues respondiendo a la duda sobre el futuro, ¿no? Como vemos el futuro de aquí a 10 años, yo voy a responder no tanto respecto a asistentes virtuales o utilizaciones que podríamos hacer con el mundo de los datos, sino más en algo centrado en el tema que nos ocupaba en la mesa, ¿no? Concretamente en el Data Fabric. O sea, yo aquí diría, bueno, simplemente retransmitiría lo que dice Gartner. O sea, Gartner dice que las Data Fabric no serán plenamente productivas hasta dentro de unos 5 o 10 años. Desde aquí a 10 años, por supuesto, Data Fabric seguirá estando muy en boga, pero ya diré, no solo eso, en mi opinión, porque al final Data Fabric involucra, sí, tecnología, también procesos de negocio, por supuesto, pero no llega a evaluar la estructura interna de las organizaciones, por ejemplo. Y yo pienso que eso sí que se va a querer cambiar o por lo menos cuestionar en un futuro cercano, como puede ser de aquí a 10 años. Y eso nos lleva a lo que es Data Mesh. ¿De acuerdo? O sea, yo pienso que ahí Data Mesh iniciará y se empezarán a cuestionar estas estructuras internas, que es lo que a día de hoy aún no se llega a hacer, pero se descubrirá con el mundo de los datos y con su utilización hay ciertas posiciones o ciertos roles que tienen que acabar cambiando. Yo pienso que esto sucederá. Luego, respecto a extraer el valor de los datos, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Michele. O sea, al final será una fórmula que llegaremos a obtener, pero ahí está un tema que comentaba antes en una dinámica que hemos hecho, es quién es capaz de calcular o de hacer esta fórmula. En mi opinión, no somos aquí, la mayoría de los que estamos aquí somos tecnólogos todos, creo que no son los departamentos de tecnología los que podremos hacer esto, sino serán, sí, personas de las compañías, pero personas de negocio. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, desde las áreas de tecnología es acompañarles, porque por sí solos es evidente, en mi opinión, que no van a poder. Por eso también aparecen conceptos como el Data Fabric, como el Data Mesh. Entonces, los departamentos de tecnología tendremos que acompañar a las personas de negocio para poder llegar a calcular y extraer ese valor del dato. Aunque nos hemos quedado sin tiempo, pero rematad Daniel, Santiago y Luis, si nos deja el jefe. A los que nos gusta el fútbol sabemos que últimamente en la Liga todo lo bueno aparece cuando llega el descuento. Y hoy nos va a tocar aquí un poquito de descuento, que somos 3. Por la parte de lo que es sacar el valor de los datos, lo primero es los diferentes modelos que hay. Hay que saber aproximar algún modelo que sea interesante. A mí me gusta, por ejemplo, el que utilizó Transportes de Londres, que supo capaz de medir que el valor de sus datos estaba alrededor de 150 millones de euros. Y lo hizo en dos perspectivas. El ahorro de costes que generaban sus datos abiertos hacia el resto a la hora de ahorrar en trayectos, pero también el valor que aportaban sus datos de llegar a incluso tener 400 empleos y en torno a unos 15, 16 millones de euros aportados gracias a esos datos. Y para eso el Data Fabric te puede ayudar, lo primero, en identificar cuáles son tus datos, el poder etiquetar cuáles son tus datos, que es el primer paso a darles un valor. Y esto tenía 10 minutos. Vamos a saltarnos, vamos al futuro. Hitachi es muy conocida como una empresa que nos dedicamos a la construcción de trenes. De hecho, hemos cerrado un contrato de cientos de millones dentro de España para digamos, hacer crecer la estructura de trenes aquí en España. Y también hacemos subestaciones. Donde quiero llegar es que toda esta parte del Data Fabric, estamos hablando de datos empresariales, datos que están en bases de datos. Yo creo que el futuro se va a acercar también, va a llegar la convergencia. Vamos a converger toda la parte de esto que se llama OT, es decir, la tecnología dentro de trenes, de subestaciones, que no llega al Data Fabric, a esa tecnología, a esa generación en el Edge, con todo lo que estamos haciendo del gobierno del dato
en información que está, digamos, más accesible y que a día de hoy es más común. Por tanto, para mí el futuro va a ir acercando esa convergencia. Ok. Para mí el futuro del Data Fabric, y coincido con mis compañeros, va por arquitecturas distribuidas que necesariamente no van a ser dependientes y tiene que ver mucho con el Data Mesh, ¿no es cierto? Con brindar esas capacidades a las áreas de negocio para que no dependan de IT, para que no dependan de ese sentido, sino que puedan ir generando su valor en base a esta nueva arquitectura. Y ahí viene la generación de valor. Y les pongo una anécdota. Alguna vez en una sesión, un CEO del grupo nos decía, está muy linda tu arquitectura, la compro y la entiendo. ¿Y dónde está el valor de mis datos? Entonces, yo creo que el valor de los datos, si bien es una fórmula que no puede ser tan medible o nadie la sabe medir, sí la podemos percibir. Por ejemplo, ¿cuántas ventas mejoré? ¿Cuántos clientes nuevos vinculé en base a mis datos y en base a mi arquitectura que puedo llegar a tener? Entonces, yo les dejo eso porque es súper importante entender el sentido del negocio, que se apalanque en nuestras arquitecturas y que inclusive en 10 años, hablando de Data Mesh, los modelos de gobiernos van a ser retados, ¿no? Ustedes me entenderán. Y nada, termino yo simplemente con la parte de la predicción. Obviamente, cualquier predicción a 10 años en este mundo es cuanto menos atrevida, pero bueno, sí me gustaría por lo menos hablar 3 tendencias tecnológicas a medio plazo, por así decirlo, ¿no? Y mira, la primera justamente es lo que acaban de comentar mis compañeros, esa tensión entre convergencia o especialización. Es decir, estamos viendo por un lado la industria esa tendencia de converger, aparece el concepto de Lakehouse por Databricks, parece que empezamos a intentar unificar cosas, y por otro lado se empieza a especializar y distribuir cosas cada vez más. De hecho, vemos por ejemplo que algo con una ETL, ahora tenemos herramientas de ingesta específicas, herramientas de preparación de datos específicas, herramientas de scheduling, bla, bla, bla. Entonces, bueno, no sé cómo va a acabar esto, pero hay una tensión, obviamente, entre estas dos, a ver cómo sigue. Esa es la primera tendencia. La segunda es ML pervasivo, también es obvio, ¿no? No va a quedar proceso sin ML. Es decir, los data quality son los primeros candidatos que van a caer, todo el tema de integración que hemos hablado, XX. Y ya, por último, no vamos a hablar mucho hoy, pero todo el tema de XOps, llamémosle, ¿no? De cómo aplicar estas buenas prácticas de ingeniería del software, de SRE, a todo el mundo más de operaciones. Yo creo que es algo que veremos súper seguro, mínimo en estos 2-3 años. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis participado, muy interesante todo. Gracias también a los patrocinadores, tanto a los de aquí como a todos los que salen en el cartelito, y menciono especialmente a Deloitte, que fue mi casa durante mucho tiempo, y sobre todo a ese señor que por hacer esto posible, tú y todo el equipo, que los que estamos cerca de ti sabemos lo que te le ocurras y la pasión que le echas. Lo único que en esta mesa no ha habido ninguna mujer, es la única pega que te pongo. Bueno, primero